pero creo que la realidad de Pumas a nivel futbolístico está lejos todavía de eso. O sea, sí, totalmente. Entonces, claro, si lo comparas con Cruz Azul, creo que primero le ha metido más dinero a Cruz Azul y ha tenido un tema de constancia en lo alto importante. Anselmi jugaba bien. Anselmi, o sea, tenía problemas defensivos muy fuertes que siguen existiendo con los mismos nombres propios de las mismas personas que la siguen regando. Yo, Vidita, sí, todos, sigue, pero y Vicente corrigió algunas cosas, pero digo, vienen en una inercia positiva, cosa que no le ha tocado a Pumas. O sea, no ha tenido ese torneo como para arrancar a partir de allí, ¿no? Totalmente. Pumas ya va a cumplir 15 años sin ganar la liga y cuando jugó final de Conca Champions, la perdió. Algo completamente vergonzoso para el fútbol mexicano. Lo normal es que el mexicano gana con CONCACAF. Es lo normal. En clubes, México sigue dominando es el único equipo Pumas perdió contra Seattle. Que en CONCACAF, de acuerdo, que América lo hizo en un partido externo, que en CONCACAF ha permitido que dos ligas distintas al bueno, sí, dos. Sí. Costa Rica, la liga costarricense. Momento, y ahora Seattle. Sí, MLS. Es eso. Cruz Azul, en los últimos 5 años, Cruz Azul ha ganado Liga y CONCACAF. Pero fíjate, y lo metes en la conversación de favoritos. Siempre está compitiendo. O sea, tú lo metes bueno, sí, hay que meterlo entre los primeros 4, se va a colar. A Pumas ni siquiera o sea, uno se pregunta como Chivas, ¿se meterán en la liguilla? Ese es el tema. Hay una enorme distancia ahí. Estaba leyendo lo que dijo Álvaro. La gestión de Alonso es menos desastrosa que la de Pumas. Pero también qué equipo heredó, en el caso de los entrenadores de Cruz Azul, qué equipo heredaron, un equipo ya formado que le han cambiado piezas. Y después de lo de Mohamed y lo de Lema y que lo toma Efraín, también es un equipo que no tenía ni pies ni cabezas Pumas. Entonces a lo que voy es que no quiero justificar que ha sido desastrosa la gestión de Pumas en comparación Estás de Cruz Azul. justificando. No, lo que quiero hacer es más bien comparar que en el análisis futbolístico uno es de otra categoría y otro está en otra categoría. O sea, no los puedes ni siquiera poner en la misma rama aunque jueguen en la misma liga. Nunca hemos estado en la conversación de Puma favorito para el torneo. Cuando alguien tiene la razón ni discuto. Nada. Ni digo. Es verdad, Desiree. O sea, lo que quieres decir, Pumas no está en la categoría de Cruz Azul. No. No, uno lo pone de liga. favoritos y no Juega está. en la misma liga. Pumas no está allí. ¿En qué posición quedó en ese torneo Cruz Azul? No Tercero. sí. ¿En qué posición quedó Pumas? No se metieron 10. ni a liguilla. O sea, La play-in, diferencia décimos. son exactamente Play-in salvándolo en la última jornada contra todo pronóstico contra Cruz Azul. Porque el pronóstico era que no se metieran. Y ahí fue como de, caray. Y de ahí no trascendieron. Y luego te echó Pachuca, que acababa de cambiar de entrenador 3 días antes. No, Pumas ha perdido grandeza. Sí. Hace un rato, Pumas ha perdido grandeza. No, la grandeza no la pierdes porque la grandeza te la da la historia de lo que ya conseguiste. Pero te la van quitando porque te das cuenta que 7 títulos que digamos te hicieron que grande. Yo diría no has renovado la grandeza. O sea, la grandeza hay que sostenerla día a día. Pero, no la has sostenido, pero la tienes. Ahí coincido con Caro. Ahí coincido con Caro. Eliminas a Ferretti, eliminas a... No. Explico por qué. No, porque Pumas ha perdido grandeza porque en su momento, por ejemplo, decían bicampeones, el único bicampeón en la historia de torneos cortos. Y ahora, ya los León, Atlas, América, Toluca, Pumas ha perdido grandeza. Ahí no estoy de acuerdo contigo. A ver. Estoy de acuerdo con Caro porque la grandeza no se puede quitar ni disminuir ni mucho menos. Pero nunca fueron grandes. No, sí fueron grandes. Son grandes. Es una invención. No, es una invención mediática. Pero vamos a darle que... Es una invención mediática. Posiblemente, pero está en esa por un posición. grupo. Vamos a darle que son grandes para debatir. Pero no puedes decir que ya se le está quitando la No, grandeza. sí deciré, porque te pasa Tigres, te pasa León, te pasa Toluca, te pasa Es lo que iba a Chivas, te decir. pasa Cruz Azul, te Es lo pasa que iba a América. decir. Es el Te alcanzan. séptimo más ganador en la historia del fútbol mexicano. Te alcanzan. ¿Son de grandes? Te alcanzan. Pero ¿quién lo hizo primero? ¿Quién lo hizo primero? El bicampeonato, Pumas. Pero la historia no se borra. Pero luego, ahora, la grandeza es el América tricampeón. bien. Esa es la vara. Ese es el estándar. No Pumas bicampeón. Bueno, pero no puedes. Ok, pero no puedes comparar. América es el más grande. Claro, mira. América es el más grande. Ponlo ahí, por favor. Pues ya tráete los América es el estándar. pompones amarillos De hecho, y azules y pam. El América es el estándar. pues, Y yo no siento nada bueno por Pero de hembras es malo, ¿eh? Sí, ya sé. Otra vez, pónganme. Tercio Dip, el América. Pero es que si pierdes. Pero soy grande en la Pensé que América. nunca. ¿Qué viejo? ¿El 28 de diciembre? No es. Mira, Me confundí. Pumas ha Dije, perdido ¿quién eres? grandeza. No, te lo voy a decir 15 una años cosa. sin ser Quizás campeón sí, de liga. hermana, no sé. No sé. Yo en ningún momento veo ahí que estemos analizando la América. El América es punto y aparte. Por eso. Estoy analizando Pumas. Mira. Pumas sigue siendo un equipo grande que se ha quedado rezagado. Nunca Sí. ha sido grande, Claro. hermana. Mira, yo le doy la razón a Desiree. Por el amor de Dios, ¿qué? Pero te digo, como no podemos poner a Pumas en la conversación de Cruz Azul porque nunca lo metemos entre los posibles Pero ni en la de campeones. Tigres. Que no Pero- son una Ni en la de pero León. espérate, Ni en la de Mendoza. Toluca. Yo solo lo Por metí en eso la no. conversación porque está en el ronda. Por eso no metes
Pumas en la conversación del América, porque hay una enorme distancia reciente, además. Ahí va. Sí, Pumas. No hablamos de ellos, ¿eh? No. O sea, gracias a que llegó Efraín, se habla de Pumas. Gracias incluso que estuvo el Turco, se habló de Pumas. Si no, no se hablaba de Pumas. Pumas. ¿Es mediático? Sí, es mediático. claro. ¿Es popular? Sí. Para es mí. grande también. Pero dale, cada sí es vez popular, menos. claro que Ese es sí. mi punto. Tan han perdido grandeza que ahora hablamos mucho menos de Pumas. Hablamos más del América, Pero ¿por qué más de no? Cruz Azul, Pero ¿por qué más no de Tigres, tienen- más de Monterrey, más de Toluca, Pero porque no, más de tienen, Chivas. porque no tienen un buen momento. Y de De acuerdo, Toluca hemos pero ya hablado. son 15 No años. fue la última Por vez, eso, hermana. por eso, 15 pero de años. Toluca hemos hablado, incluso cuando ganó. Era menor de edad. De su último buen momento. de hecho, cuando ganó el campeonato, no este, sino el anterior. ¿Quién? De Toluca. Toluca. Toluca ni siquiera 2010. lo mencionábamos como favorito. No. O sea, lo vinimos a meter en el panorama recientemente Merecidamente se lo porque ganaron. Mohamed hizo lo que hizo en el torneo De anterior. acuerdo, es que mediático no es el Toluca, popular no es el Toluca. Y no les interesa, ¿eh? Y no quieren No ser. les interesa. Y te digo Ahí la están verdad, campeones y se ¿Es ríen. grande? es grande. Para mí es Toluca más sí. grande que Pumas. Es más grande que Pumas. No, sí. No, Esa es no mi comparativa. No comparativa. No, Sí está, es. no está en la conversación. Más grande que Pumas. No está en la conversación, no es Toluca popular. es- a ver. Es bicampeón, pero es grande. Sí, más Claro. grande que Pumas. Y no quiere decir que es más grande que otro, porque Y en ningún momento lo comparas fíjate con otros. ¿Qué hizo? Creció su grandeza con este bicampeonato. Creó, Pumas la ha perdido. Creó su grandeza. No, ya lo era un creció. equipo más ganador que Cruz Azul, por ejemplo. O sea, la plática hace años era, Chivas puede alcanzar al América. Ya se les fue el América. Y ahora América, 16. Chivas se quedó con 12. Toluca llegó a 12. Cruz Azul pasó 23 años tratando de conseguir la novena. La consiguió. Toluca se fue. Pumas siguen 7. 7. Tigres tiene 8. León tiene 8. O sea, Pumas ha Pero perdido no grandeza. te eliminan esos 7, ¿entiendes? Ese es mi punto. Lo que dice finales- Siré. Pero 7 ya Eso no es no nada. son nada. Pero 7 ya no es nada imponente. Es Pero que ¿quién Pero, los hizo pero ha sido primero? una, pero ha ¿Quién sido llegó un primero en la histórico del historia? fútbol mexicano. ¿y llegó claro. primero a qué? A la historia para poder posicionarse como uno de los grandes. América y Entre- Chivas. Y Pumas. No, hermana, Pumas llegó hasta los 60, ya había, Bueno, ya, y de los ya había 60s más de medio siglo. Y de los 60 al 2025, ¿cuántos años son? 60 años Hermana, aproximadamente. pasaron 20 años de empezaron a ganar ellos en los 80s. Pumas, un día a finales de los años 80, principios de los 90, había un programa que se llamaba Controvertido, que conducía Juan Dosal. Juan Dosal, que fue de los primeros futbolistas que pasó a los medios. No de los primeros, no estoy diciendo el primero. Ahí estaba el señor don Fernando Marcos, que también fue parte de la industria del fútbol. No, pero bueno. Y tiene su programa con Shanik Berman. E invitan a gente de Imevisión. Está hablando de finales de los 80, principios de los 90. Cuando había una compañía que se llamaba Cablevisión y era $1 al día para tener Qué buena. Wow. 30 canales, 29 eran en inglés y uno en español. Pero bueno. Qué miedo su memoria. Y creo que solo lo distribuían en Polanco. Pero te sentías bien porque veías programas en inglés. Ah, porque me invitaron unos primos ese día. Lo vi, sí. No, pero ahí está. Y así lo dicen ellos, como ellos tenían los derechos, porque esto está lleno de intereses. No, simplemente no seamos hipócritas. Dijeron, tuvimos que inventar que Pumas era grande para hacerlo competir o ponerlo en la conversación contra Cruz Azul, Chivas y América. Pero de ahí en fuera, que son populares. Sí, Pues son es mucho populares. más fácil ser popular en la Ciudad de México, Claro. una de las 20 metrópolis del mundo, punto. Por supuesto, que en Toluca. Ajá. Claro. Capital del O Estado sea, de México. de es decir, acuerdo. Pumas es popular no por ser un equipo ganador. Pumas es popular por un tema demográfico poblacional. Nada más. Nada más. Y tiene más arrastre Tigres y Rayados en su comunidad sí. que Pumas. Ahora, Pumas solamente por un accidente demográfico o una suerte demográfica es popular. No, Bueno, ¿sabes qué? Pero es más representa. fácil ser popular en la Ciudad Aquí, de México. diría Yo lo que digo- Tuca, representa la universidad más grande de Latinoamérica. Así también. representa la universidad. Pues fíjate Claro. qué cosa tan curiosa. Porque la máxima casa de estudios, la UNAM, es laica. Laica. No se meten en cuestiones religiosas y permitieron que un técnico tuviera imágenes religiosas. Ay, ¿cómo? ¿Sí o no? Entonces, que Y le- perdón, le quitan está el en los rosario, ¿o qué? estatutos, ¿no? No, está en los estatutos. Álvaro, Y el tema de la libertad personal, la Entonces, individualidad. No Ya se enojó de representan. Cire. No, es que sí. representan. ya se enojó de Cire. Álvaro, Si representasen a una casa de Pero estudios, la pluralidad. cosa de que la- no se ha hablado, ¿eh? te voy a decir una cosa. Murió un aficionado de Cruz Azul este torneo. Ya se enojó de Cire. Y no dijeron, en el estadio de CU, por parte de la seguridad de ahí. Y de eso no se ha hablado, ¿verdad? Entonces, Pumas ha tenido casos incluso de jugadores con cuestiones
criminales que los han hecho a un ladito. Y en el América lo pasó. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, dígamelo. Hubo un jugador acusado de violencia doméstica. Acusado. ¿Y cómo quedó el caso? Y lo apartaron del ¿Y cómo quedó el caso? Al final fue, Al final John Sotker reportó que fue una mentira. No, yo no dudo de mi compañero John Sotker. No es de ese reciente. ¿Entonces de quién? Hubo hace tiempo uno. Lo que pasa es que no me acuerdo ahorita. Hermana, acuérdense, no, claro, que al final lo investigaron y la ex esposa quitó la... ¿Quién? ¿Se acuerdan ustedes? ¡Wow! Ahí venimos con más. No me dejaste decirte las cosas. ¿Qué cosas quieres decir? Dilo. Pues sonó pura envidia. ¿Qué? Pura envidia sonó. ¿Pura envidia? En Pumas hay problemas que no se esconden con trabajo físico ni con buenas intenciones. El del gol es uno de ellos. El cierre del último torneo dejó una conclusión incómoda. Al equipo le faltó peso ofensivo cuando más lo necesitó. Por eso, mientras la pretemporada avanza con exigencia máxima, la pregunta más pesada sigue sin respuesta clara. ¿Quién va a cargar con el ataque en el Clausura 2026? La lesión de José Juan Macías terminó de exponer el escenario. La apuesta por su continuidad buscaba estabilidad y paciencia en una posición históricamente sensible, pero el cuerpo no acompañó. Hoy, más allá del contrato y del respaldo institucional, la realidad es directa. Pumas no puede planear el semestre con incertidumbre en el centro del ataque. No es una cuestión de confianza, es una cuestión de estructura. La primera vía que exploró la directiva fue dentro del fútbol mexicano. Diver Cambindo apareció rápido en la conversación por perfil y rendimiento. Un delantero físico, con presencia en el área y probado en la liga. El interés fue real y sostenido, pero el mercado también juega. Los valores, la competencia de otros clubes y las condiciones de salida desde Necaxa complicaron el panorama. La negociación se fue enfriando y hoy está lejos de una definición inmediata. Ese escenario obligó a ampliar el radar. Y cuando el mercado local se vuelve rígido, Pumas entiende que debe mirar fuera sin perder criterio. Así empezó a tomar fuerza el nombre de Ronaldo Martínez, delantero paraguayo que viene de un buen momento en el fútbol argentino. No llegó como ruido mediático ni como promesa inflada, sino como una alternativa analizada con calma dentro de un contexto apretado. Martínez aparece como opción real, pero no libre de condicionantes. A sus 29 años, atraviesa una etapa de madurez futbolística, con gol, continuidad y presencia reciente en su selección. El interés de Pumas existió, hubo acercamientos y se puso una propuesta sobre la mesa. La lectura fue clara, rendimiento actual antes que proyección a largo plazo. El problema, una vez más, no es deportivo. Es contractual. El delantero renovó recientemente con su club hasta 2027, lo que coloca a la negociación en un terreno complejo. No hay urgencia del lado vendedor y cualquier avance implica tiempo, firmeza y una inversión que debe evaluarse con cuidado. No es una operación de oportunidad, es una discusión larga. Así está hoy el mapa. Cambindo sigue siendo una opción trabada por el mercado interno. Ronaldo Martínez surge como alternativa concreta, pero sujeta a condiciones que no dependen solo de Pumas. No hay soluciones mágicas ni atajos claros. Lo único indiscutible es el fondo del asunto. El equipo necesita un 9 minutos que resuelva partidos cuando el margen se cierre. El mercado sigue abierto, pero la urgencia ya se instaló en CU. Cada día sin definición pesa, porque el Clausura 2026 no va a esperar a nadie. Y Pumas lo sabe. En Pumas asumieron que el salto que necesita el equipo no pasa solo por resolver una urgencia, sino por cambiar la lógica ofensiva. Después de un torneo donde el ataque dependió demasiado de chispazos aislados, la directiva decidió mover el tablero. La apuesta tiene nombre propio, Juninho. No como complemento, no como parche, sino como eje del proyecto para el Clausura 2026. El movimiento no es menor. La inversión es alta para los estándares recientes del club y responde a una convicción clara. Pumas necesita un delantero que ordene el ataque desde adentro de la cancha. Juninho llega para hacer referencia, para cargar con responsabilidades y para darle sentido a un frente ofensivo que muchas veces quedó desconectado. No se trata solo de goles, sino de presencia, lectura y liderazgo en los momentos donde el partido se vuelve espeso. Pero el cambio de enfoque va más allá de un solo nombre. La lectura interna fue directa y autocrítica. Depender de un único atacante vuelve frágil al equipo. Cuando ese jugador no aparece, el sistema entero se resiente. Por eso, el plan que se trabaja en cantera no gira alrededor de una figura aislada, sino de la construcción de un ataque en dupla, con roles claros y responsabilidades compartidas. La idea es sencilla en el papel, pero ambiciosa en la ejecución. Un eje que fije defensas y un socio que complemente, que ataque espacios, que presione y que también aporte gol. Un ataque con variantes reales, capaz de adaptarse a distintos contextos de partido sin perder identidad.
Esa es la diferencia que Pumas busca marcar respecto a mercados anteriores, donde se acumulaban nombres sin una estructura definida. Este planteamiento también manda un mensaje fuerte hacia el vestidor. Con Juninho como referencia, la vara sube para todos. Se acaban las excusas y las zonas grises. El ataque tendrá jerarquía clara y exigencia constante. El que juegue alrededor de ese eje deberá responder en ritmo, intensidad y toma de decisiones. La competencia interna deja de ser discurso y pasa a ser realidad. En ese contexto, el mercado se analiza con otro criterio. El socio ideal no se define por cartel ni por moda, sino por encaje. Alguien que potencie al eje, no que lo estorbe, que entienda cuándo descargar y cuándo atacar el área, que sume sin desordenar. La búsqueda es específica y responde a una idea de juego más pensada que reactiva. Todavía hay tiempos, negociaciones y detalles por resolver. Nada se concreta hasta que se firma, pero la dirección ya está marcada. Pumas no quiere repetir el error de improvisar en ofensiva ni volver a depender de una sola pieza. La apuesta por Juninho y la idea de la dupla representan un cambio de mentalidad. Si el plan se consolida, el impacto no será solo estadístico. Pumas podría recuperar algo que perdió en el último año, un ataque con peso, con estructura y con continuidad. Ese es el objetivo, y esta vez, el club decidió apuntar más alto. En Pumas entendieron que no todo se resuelve con un fichaje de impacto ni con una sola decisión fuerte en el mercado. El último año dejó una lección clara: cuando el equipo se quedó sin variantes, el proyecto se cayó. Por eso, mientras la directiva trabaja en apuestas más pesadas, también empezó a cerrar movimientos pragmáticos, pensados para darle profundidad real al plantel. Así aparecen César Garza y Tony Leone. No son nombres que sacudan a la afición ni fichajes pensados para encabezar campañas. Y justamente ahí está el punto. Garza y Leone llegan desde Rayados de Monterrey como préstamos por un año, con opción de compra, bajo una lógica de bajo riesgo y evaluación constante. Pumas no busca vender ilusión con ellos, busca respuestas cuando el calendario apriete. El diagnóstico interno fue directo. Durante el torneo pasado, el equipo sufrió cuando tuvo que rotar. Lesiones, suspensiones o bajas de nivel dejaron al cuerpo técnico con pocas alternativas reales. Eso obligó a sostener esquemas por necesidad y no por convicción, y terminó pasando factura. La profundidad dejó de ser un lujo para convertirse en una urgencia silenciosa. En ese contexto se entienden estos movimientos. Garza y Leone vienen de un entorno altamente competitivo, donde no lograron consolidar continuidad. Para Pumas, lejos de ser una desventaja, eso representa una oportunidad. Son jugadores jóvenes, con formación exigente, que llegan con hambre de minutos y con la necesidad de demostrar que pueden sostenerse en primera división. La fórmula del préstamo con opción también habla de un cambio de mentalidad. Pumas ya no se ata de inmediato a contratos largos ni compra promesas a ciegas. Prefiere observar, medir y decidir en función del rendimiento real. Adaptación al sistema, respuesta a la presión del escudo y regularidad serán los factores que definan si alguno se convierte en inversión definitiva. Desde lo deportivo, el rol está claro. Garza y Leone no llegan como titulares indiscutidos ni como soluciones mágicas. Llegan a competir, a empujar desde atrás y a elevar la exigencia interna. Para Efraín Juárez, eso es clave. Un plantel más largo le permite rotar sin perder estructura, ajustar partidos desde la banca y sostener la intensidad durante todo el semestre. Estos fichajes también ayudan a entender la estrategia global del mercado. Pumas no está apostando todo a una sola carta. Mientras busca cambiar el peso del equipo con incorporaciones de jerarquía, al mismo tiempo refuerza los cimientos del plantel con decisiones medidas. No es contradicción, es equilibrio. El mensaje hacia el vestidor es claro. Nadie tiene el puesto asegurado y nadie llega con privilegios. El rendimiento semanal será la única moneda válida. En un torneo largo y exigente, esa competencia interna puede marcar la diferencia entre sostener un proyecto o volver a improvisar. Garza y Leone llegan sin ruido, pero con una oportunidad real. En un Pumas que viene de un año irregular, estos movimientos discretos pueden terminar siendo más importantes de lo que parecen. Porque los torneos no solo se ganan con figuras, también se sostienen con fondo de plantel. Y esta vez, el club decidió no volver a descuidarlo. El arribo de César Garza a Pumas no se explica desde el ruido del mercado, sino desde la lógica del proyecto. No llega como salvación ni como promesa protegida. Llega como apuesta abierta, con reglas claras y una presión que no se disimula. En Ciudad Universitaria, el crédito se gana jugando, y Garza lo sabe desde el primer día. Su incorporación se dio en calidad de préstamo por un año, con opción de compra. Ese detalle marca el tono.
Pumas no compró futuro a ciegas, compró tiempo para observar, tiempo para medir adaptación, constancia y respuesta en un entorno donde la tolerancia a la irregularidad es mínima. El mediocampista se integró de inmediato a la pretemporada y entró al mismo filtro que el resto del plantel: trabajo, ritmo y competencia diaria. El perfil explica el interés. Formado en Rayados, Garza creció en un entorno exigente, con procesos juveniles constantes y convocatorias a selecciones menores. En categorías formativas mostró buen trato de balón, lectura de juego y personalidad para asumir responsabilidades. Fue parte del proceso sub-20 y tuvo minutos en un escenario internacional que le dio visibilidad, pero también le dejó una tarea pendiente: consolidarse a nivel club. Ese camino no fue lineal. Tras debutar en Primera División en 2023, buscó continuidad fuera de México. Su paso por el Dundee en Escocia durante buena parte de 2025 le aportó minutos, roce y adaptación a otro ritmo. Volvió con experiencia, pero sin certezas definitivas. El talento estaba, la regularidad seguía siendo el gran desafío. En Pumas, ese desafío se vuelve inmediato. El mediocampo es una zona de competencia directa y la exigencia es constante. Garza no llega a cubrir una urgencia puntual ni a ocupar un lugar vacío, llega a disputar minutos. Tendrá que demostrar que puede sostener la intensidad, interpretar la idea de Efraín Juárez y responder cuando el partido se cierre. Aquí, los entrenamientos pesan tanto como los partidos. La presión no es externa, es estructural. El préstamo con opción funciona como examen continuo. Cada decisión en cancha suma o resta. Si el rendimiento acompaña, el club tendrá la posibilidad de convertir la apuesta en inversión. Si no, Pumas conserva la flexibilidad para corregir sin cargar con compromisos largos. Es una relación clara, sin ambigüedades. Para Juárez, este tipo de incorporaciones encaja con el mensaje general del proyecto: competencia real, roles que se ganan y cero privilegios. El mediocampo necesita dinamismo, orden y futbolistas que no se escondan. Garza tendrá espacio si eleva el nivel del grupo. Si no, la rotación seguirá su curso. Este fichaje también refleja una directriz de la directiva: aprender del pasado sin frenar el crecimiento, reducir riesgos, pero no dejar de apostar, dar oportunidades, pero exigir respuestas. César Garza ya está dentro. Ahora empieza lo más difícil: sostenerse. En Pumas, el futuro no se promete, se gana semana a semana. Y esa es la prueba que Garza tiene por delante. En Pumas hay problemas que no se esconden con trabajo físico ni con buenas intenciones. El del gol es uno de ellos. El cierre del último torneo dejó una conclusión incómoda. Al equipo le faltó peso ofensivo cuando más lo necesitó. Por eso, mientras la pretemporada avanza con exigencia máxima, la pregunta más pesada sigue sin respuesta clara: ¿quién va a cargar con el ataque en el Clausura 2026? La lesión de José Juan Macías terminó de exponer el escenario. La apuesta por su continuidad buscaba estabilidad y paciencia en una posición históricamente sensible, pero el cuerpo no acompañó. Hoy, más allá del contrato y del respaldo institucional, la realidad es directa: Pumas no puede planear el semestre con incertidumbre en el centro del ataque. No es una cuestión de confianza, es una cuestión de estructura. La primera vía que exploró la directiva fue dentro del fútbol mexicano. Diver Cambindo apareció rápido en la conversación por perfil y rendimiento. Un delantero físico, con presencia en el área y probado en la liga. El interés fue real y sostenido, pero el mercado también juega. Los valores, la competencia de otros clubes y las condiciones de salida desde Necaxa complicaron el panorama. La negociación se fue enfriando y hoy está lejos de una definición inmediata. Ese escenario obligó a ampliar el radar. Y cuando el mercado local se vuelve rígido, Pumas entiende que debe mirar fuera sin perder criterio. Así empezó a tomar fuerza el nombre de Ronaldo Martínez, delantero paraguayo que viene de un buen momento en el fútbol argentino. No llegó como ruido mediático ni como promesa inflada, sino como una alternativa analizada con calma dentro de un contexto apretado. Martínez aparece como opción real, pero no libre de condicionantes. A sus 29 años, atraviesa una etapa de madurez futbolística, con gol, continuidad y presencia reciente en su selección. El interés de Pumas existió, hubo acercamientos y se puso una propuesta sobre la mesa. La lectura fue clara: rendimiento actual antes que proyección a largo plazo. El problema, una vez más, no es deportivo, es contractual. El delantero renovó recientemente con su club hasta 2027, lo que coloca a la negociación en un terreno complejo. No hay urgencia del lado vendedor y cualquier avance implica tiempo, firmeza y una inversión que debe evaluarse con cuidado. No es una operación de oportunidad, es una discusión larga.
Así está hoy el mapa. Cambindo sigue siendo una opción trabada por el mercado interno. Ronaldo Martínez surge como alternativa concreta, pero sujeta a condiciones que no dependen solo de Pumas. No hay soluciones mágicas ni atajos claros. Lo único indiscutible es el fondo del asunto. El equipo necesita un 9 minutos que resuelva partidos cuando el margen se cierre. El mercado sigue abierto, pero la urgencia ya se instaló en CU. Cada día sin definición pesa, porque el Clausura 2026 no va a esperar a nadie. Y Pumas lo sabe. En Pumas asumieron que el salto que necesita el equipo no pasa solo por resolver una urgencia, sino por cambiar la lógica ofensiva. Después de un torneo donde el ataque dependió demasiado de chispazos aislados, la directiva decidió mover el tablero. La apuesta tiene nombre propio, Juninho. No como complemento, no como parche, sino como eje del proyecto para el Clausura 2026. El movimiento no es menor. La inversión es alta para los estándares recientes del club y responde a una convicción clara. Pumas necesita un delantero que ordene el ataque desde adentro de la cancha. Juninho llega para hacer referencia, para cargar con responsabilidades y para darle sentido a un frente ofensivo que muchas veces quedó desconectado. No se trata solo de goles, sino de presencia, lectura y liderazgo en los momentos donde el partido se vuelve espeso. Pero el cambio de enfoque va más allá de un solo nombre. La lectura interna fue directa y autocrítica. Depender de un único atacante vuelve frágil al equipo. Cuando ese jugador no aparece, el sistema entero se resiente. Por eso, el plan que se trabaja en cantera no gira alrededor de una figura aislada, sino de la construcción de un ataque en dupla, con roles claros y responsabilidades compartidas. La idea es sencilla en el papel, pero ambiciosa en la ejecución. Un eje que fije defensas y un socio que complemente, que ataque espacios, que presione y que también aporte gol. Un ataque con variantes reales, capaz de adaptarse a distintos contextos de partido sin perder identidad. Esa es la diferencia que Pumas busca marcar respecto a mercados anteriores, donde se acumulaban nombres sin una estructura definida. Este planteamiento también manda un mensaje fuerte hacia el vestidor. Con Juninho como referencia, la vara sube para todos. Se acaban las excusas y las zonas grises. El ataque tendrá jerarquía clara y exigencia constante. El que juegue alrededor de ese eje deberá responder en ritmo, intensidad y toma de decisiones. La competencia interna deja de ser discurso y pasa a ser realidad. En ese contexto, el mercado se analiza con otro criterio. El socio ideal no se define por cartel ni por moda, sino por encaje. Alguien que potencie al eje, no que lo estorbe. Que entienda cuándo descargar y cuándo atacar el área. Que sume sin desordenar. La búsqueda es específica y responde a una idea de juego más pensada que reactiva. Todavía hay tiempos, negociaciones y detalles por resolver. Nada se concreta hasta que se firma. Pero la dirección ya está marcada. Pumas no quiere repetir el error de improvisar en ofensiva ni volver a depender de una sola pieza. La apuesta por Juninho y la idea de la dupla representan un cambio de mentalidad. Si el plan se consolida, el impacto no será solo estadístico. Pumas podría recuperar algo que perdió en el último año, un ataque con peso, con estructura y con continuidad. Ese es el objetivo. Y esta vez, el club decidió apuntar más alto. En Pumas entendieron que no todo se resuelve con un fichaje de impacto ni con una sola decisión fuerte en el mercado. El último año dejó una lección clara. Cuando el equipo se quedó sin variantes, el proyecto se cayó. Por eso, mientras la directiva trabaja en apuestas más pesadas, también empezó a cerrar movimientos pragmáticos, pensados para darle profundidad real al plantel. Así aparecen César Garza y Tony Leone. No son nombres que sacudan a la afición ni fichajes pensados para encabezar campañas. Y justamente ahí está el punto. Garza y Leone llegan desde Rayados de Monterrey como préstamos por un año, con opción de compra, bajo una lógica de bajo riesgo y evaluación constante. Pumas no busca vender ilusión con ellos, busca respuestas cuando el calendario apriete. El diagnóstico interno fue directo. Durante el torneo pasado, el equipo sufrió cuando tuvo que rotar. Lesiones, suspensiones o bajas de nivel dejaron al cuerpo técnico con pocas alternativas reales. Eso obligó a sostener esquemas por necesidad y no por convicción, y terminó pasando factura. La profundidad dejó de ser un lujo para convertirse en una urgencia silenciosa. En ese contexto se entienden estos movimientos. Garza y Leone vienen de un entorno altamente competitivo, donde no lograron consolidar continuidad. Para Pumas, lejos de ser una desventaja, eso representa una oportunidad. Son jugadores jóvenes, con formación exigente, que llegan con hambre de minutos y con la necesidad de demostrar que pueden sostenerse en primera división. La fórmula del préstamo con opción también habla de un cambio de mentalidad.
Pumas ya no se ata de inmediato a contratos largos ni compra promesas a ciegas. Prefiere observar, medir y decidir en función del rendimiento real. Adaptación al sistema, respuesta a la presión del escudo y regularidad serán los factores que definan si alguno se convierte en inversión definitiva. Desde lo deportivo, el rol está claro. Garza y Leone no llegan como titulares indiscutidos ni como soluciones mágicas. Llegan a competir, a empujar desde atrás y a elevar la exigencia interna. Para Efraín Juárez, eso es clave. Un plantel más largo le permite rotar sin perder estructura, ajustar partidos desde la banca y sostener la intensidad durante todo el semestre. Estos fichajes también ayudan a entender la estrategia global del mercado. Pumas no está apostando todo a una sola carta. Mientras busca cambiar el peso del equipo con incorporaciones de jerarquía, al mismo tiempo refuerza los cimientos del plantel con decisiones medidas. No es contradicción, es equilibrio. El mensaje hacia el vestidor es claro. Nadie tiene el puesto asegurado y nadie llega con privilegios. El rendimiento semanal será la única moneda válida. En un torneo largo y exigente, esa competencia interna puede marcar la diferencia entre sostener un proyecto o volver a improvisar. Garza y Leone llegan sin ruido, pero con una oportunidad real. En un Pumas que viene de un año irregular, estos movimientos discretos pueden terminar siendo más importantes de lo que parecen. Porque los torneos no solo se ganan con figuras, también se sostienen con fondo de plantel. Y esta vez, el club decidió no volver a descuidarlo. El arribo de César Garza a Pumas no se explica desde el ruido del mercado, sino desde la lógica del proyecto. No llega como salvación ni como promesa protegida. Llega como apuesta abierta, con reglas claras y una presión que no se disimula. En Ciudad Universitaria, el crédito se gana jugando, y Garza lo sabe desde el primer día. Su incorporación se dio en calidad de préstamo por un año, con opción de compra. Ese detalle marca el tono. Pumas no compró futuro a ciegas, compró tiempo para observar, tiempo para medir adaptación, constancia y respuesta en un entorno donde la tolerancia a la irregularidad es mínima. El mediocampista se integró de inmediato a la pretemporada y entró al mismo filtro que el resto del plantel: trabajo, ritmo y competencia diaria. El perfil explica el interés. Formado en Rayados, Garza creció en un entorno exigente, con procesos juveniles constantes y convocatorias a selecciones menores. En categorías formativas mostró buen trato de balón, lectura de juego y personalidad para asumir responsabilidades. Fue parte del proceso sub-20 y tuvo minutos en un escenario internacional que le dio visibilidad, pero también le dejó una tarea pendiente: consolidarse a nivel club. Ese camino no fue lineal. Tras debutar en Primera División en 2023, buscó continuidad fuera de México. Su paso por el Dundee en Escocia durante buena parte de 2025 le aportó minutos, roce y adaptación a otro ritmo. Volvió con experiencia, pero sin certezas definitivas. El talento estaba, la regularidad seguía siendo el gran desafío. En Pumas, ese desafío se vuelve inmediato. El mediocampo es una zona de competencia directa y la exigencia es constante. Garza no llega a cubrir una urgencia puntual ni a ocupar un lugar vacío, llega a disputar minutos. Tendrá que demostrar que puede sostener la intensidad, interpretar la idea de Efraín Juárez y responder cuando el partido se cierre. Aquí, los entrenamientos pesan tanto como los partidos. La presión no es externa, es estructural. El préstamo con opción funciona como examen continuo. Cada decisión en cancha suma o resta. Si el rendimiento acompaña, el club tendrá la posibilidad de convertir la apuesta en inversión. Si no, Pumas conserva la flexibilidad para corregir sin cargar con compromisos largos. Es una relación clara, sin ambigüedades. Para Juárez, este tipo de incorporaciones encaja con el mensaje general del proyecto. Competencia real, roles que se ganan y cero privilegios. El mediocampo necesita dinamismo, orden y futbolistas que no se escondan. Garza tendrá espacios y eleva el nivel del grupo. Si no, la rotación seguirá su curso. Este fichaje también refleja una directriz de la directiva: aprender del pasado sin frenar el crecimiento, reducir riesgos, pero no dejar de apostar, dar oportunidades, pero exigir respuestas. César Garza ya está dentro. Ahora empieza lo más difícil: sostenerse. En Pumas, el futuro no se promete, se gana semana a semana. Y esa es la prueba que Garza tiene por delante. Checa rápido si ya estás suscrito al canal Reportero Pumas. Échanos la mano para llegar a los 10,000 suscriptores. Aquí hay Pumas todos los días. Muchas gracias.